Hola chicos, buen día. Vamos a continuar con la siguiente clase de geografía, pero sin antes hacerles recordar que debemos seguir cumpliendo las medidas de prevención para poder combatir con esta pandemia. El día de hoy vamos a ver el tema de climatología. Recordemos que climatología es una ciencia auxiliar de la geografía y hemos dicho que se encarga de estudiar los climas. ¿Qué estudiará la climatología? La climatología es la ciencia que estudia los climas de la Tierra y las relaciones entre ellos, siendo parte de la física que estudia los fenómenos que se producen en la atmósfera terrestre. La mayor parte de nosotros, cuando hablamos de la climatología, nos referimos a ella como el tiempo. ¿Qué será el tiempo? Más adelante vamos a ver qué significa tiempo. Sin embargo, la climatología nos proporciona respuestas de mucho mayor alcance. No solo abarca el estudio predictivo del tiempo, sino que trata de averiguar cuáles son las causas que desencadenan estos fenómenos, tratando de establecer modelos que permitan predecirlo y prevenir sus posibles consecuencias adversas para la humanidad. ¿Qué entendemos por tiempo? ¿Qué será tiempo? Es el estado o condición meteorológico de un lugar, un periodo muy corto. También se entiende como el estado de la atmósfera en un momento y un lugar determinado. Recibe diferentes calificaciones: soleado, seco, lluvioso, caluroso, frío, húmedo, entre otras. ¿Qué entendemos por clima? Clima, ¿qué será clima? Es un término introducido por los griegos que significa inclinación. Es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracteriza el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. Es un sistema complejo, por lo que su comportamiento es muy difícil de predecir, es decir, no podemos saber cuándo pasa. El clima. ¿Qué es el clima? Conjunto de características meteorológicas de una zona durante un largo periodo de tiempo. ¿Cómo se estudia? Midiendo los elementos del tiempo atmosférico entre temperaturas, precipitaciones, viento y presión atmosférica. Hagamos una serie de diferencias entre tiempo y clima. Tiempo es instantáneo, es dinámico, cambia constantemente. Es el estado de la atmósfera en periodos cortos durante las 24 horas. Clima es un estado más permanente, es más estable. Conjunto de fenómenos meteorológicos. Es el estado de la atmósfera durante periodos largos. Clasificación de los climas. La clasificación de los climas fue aceptada en la actualidad y desarrollada por Vladimir Köppen. Vladimir Köppen fue un climatólogo, geógrafo y botánico ruso, el cual tomó un criterio para la clasificación a la temperatura y la precipitación y hace una serie de división en 5 grupos. El primero, clima tropical lluvioso, clima seco, templado, frío y clima. Criterios de evaluación. Él hace una serie de divisiones acerca de los climas. Clasificación tipo A. Encontramos un clima tropical húmedo, que sus temperaturas es mayor a 18 grados. Clima seco, que es una consideración de temperatura anual y media. Clima templado, entre menos 3 grados y 18 grados centígrados. Clima subártico. Encontramos temperaturas de menos 3 grados centígrados a 10 grados centígrados. Clima de nieve o polar. Su temperatura media del mes es menor a 10 grados. Climas tropicales. Son climas húmedos con temperaturas menores a 18 grados. Encontramos 3: ecuatorial, monzónico y sabana. Clima ecuatorial. Es cálido y es de la selva lluviosa.
Se da en el Ecuador hasta los 10 grados de latitud, hasta los 25 en algunas costas orientales. Monzónico, cálido todo el año. En el oeste de África y sobre todo en el sudeste asiático es donde está representado este clima. Sabana. Es un clima cálido todo el año con estación seca. Este clima aparece conforme nos alejamos del Ecuador. Climas secos. Precipitaciones anuales inferiores. Encontramos esterpario cálido, frío, desértico cálido y frío. Esterpario cálido. Las precipitaciones son escasas. Los inviernos son suaves y los veranos cálidos. Se da en los trópicos y en los subtrópicos. Esterpario frío. Los inviernos son fríos o muy fríos. Tiende a localizarse en latitudes templadas y lejos del mar. Desértico cálido. Encontramos precipitaciones son muy escasas. Los veranos son cálidos o muy cálidos. Se da en las franjas subtropicales de ambos hemisferios. Desértico frío. Las precipitaciones son muy escasas. Los inviernos son fríos o los veranos templados. Se encuentra en las latitudes templadas, la Patagonia, Argentina. Climas templados. Húmedos con temperaturas medias entre menos 3 grados a 18 grados. Marítimo de costa occidental, marítimo subártico y mediterráneo. Marítimo de costa occidental, inviernos fríos o templados y veranos frescos. Se da en la costa occidental de los continentes entre 45 y 55 grados. Marítimo subártico, inviernos fríos y sin un verdadero verano, con lluvias todo el año. Se da en la continuación del clima conforme nos acercamos a los polos. Mediterráneo, inviernos templados y veranos secos y cálidos. Se da en la costa occidental de los continentes entre latitudes de 30 y 40 hasta 45 grados. En Europa, cuenca mediterránea, zonas del interior de California y del sur de Australia. Mediterráneo de veranos frescos. Inviernos fríos o templados y veranos secos o frescos. Se da en las mismas latitudes. Subtropical húmedo. Inviernos fríos o templados. Se da el bosque siempre verde o bosque templado. El clima se da en el interior y costa de estos continentes entre 20 a 30 grados de latitud hasta 48 grados. Subtropical con invierno seco. Los inviernos fríos o templados y veranos cálidos. El clima del bosque templado. Encontramos entre 20 a 30 grados de latitud. Templados con inviernos secos. Inviernos fríos o templados y veranos frescos. Los veranos son lluviosos y los inviernos secos. Este clima se da en los trópicos en zonas altas, Andes peruanos, altiplanos de México, Angola, Etiopía. Climas continentales o de invierno muy fríos. Temperaturas medias de menos 3 grados y superiores a los 10 grados. Climas continentales de verano cálido, inviernos muy fríos y con nieve. Se da en el interior y la costa de los continentes, entre 30 y 40 grados. Climas continentales de verano fresco, inviernos muy fríos con nieve y veranos frescos. Se da entre latitudes de 40 y 50, como es el este de Canadá y el extremo norte de Japón. Continental subártico o boreal. Inviernos muy fríos y con largos con nieves, veranos fríos y muy cortos. En latitud de 50 grados y 60 grados latitud norte, en algunos lugares hasta 70 grados. Climas continentales subárticos con inviernos extremadamente fríos. Inviernos extremadamente fríos, los más fríos del hemisferio norte. Estos climas solo se dan en nordeste de Siberia. Climas polares.
temperatura media superior a 10 grados. Tundra, la temperatura media entre 0 y 10 grados. Se da en el extremo norte de Norteamérica y Eurasia, así como en las islas cercanas, y comienza a partir del límite norte de la taiga. Hielos perpetuos. La temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 grados. Es el clima de la Antártida, del interior de Groenlandia y de las mayores alturas del Himalaya. Clima. El clima tiene una serie de elementos termodinámicos y acuosos. Cuando hablamos de elementos termodinámicos encontramos al viento, temperatura y a la presión atmosférica. Empezaremos por temperatura más adelante. Elementos acuosos, precipitación, humedad. Y elementos que lo condicionan son factores geográficos y cósmicos. Entre los factores geográficos encontramos latitud, relieve, altitud, corrientes marinas, continentalidad y los factores cósmicos, la radiación solar. Elementos y factores del clima. Elementos: temperatura, precipitación, humedad, presión, vientos. Factores: influyen latitud, altitud, relieve, cercanía al mar y corrientes marinas. Elementos termodinámicos. La temperatura. ¿Qué es la temperatura? Se refiere al mayor o menor cantidad de calor que registra la atmósfera en un determinado momento y lugar. Su origen se debe a la radiación solar y a la irradiación terrestre. Cuando el calor es emanado por la Tierra y océanos, esta es recogida por el vapor y las nubes. Luego es devuelto a la Tierra. Dicho proceso es permanente. Factores que alteran la temperatura. Encontramos latitud y altitud. Latitud es la distancia angular entre la línea ecuatorial, en el Ecuador, y un punto determinado de la Tierra. Proporciona la localización de un lugar en dirección norte o sur, desde el Ecuador, y se expresa en medidas angulares, es decir, de 0 hasta 90 grados polo norte y polo sur. A mayor latitud, menor temperatura. A menor latitud, mayor temperatura. Altitud. Es la medición de la distancia entre cualquier punto determinado de la Tierra en relación al nivel del mar. Por eso decimos metros sobre el nivel del mar. Influye en el clima de manera directa. Mayor altitud, menor temperatura. Menor altitud, mayor temperatura. Unidades de medida de la temperatura. Para medir la medición de la temperatura se usa principalmente el termómetro. Encontramos el termómetro de mercurio y el termómetro de alcohol. El termómetro de mercurio fue creado en 1714. Consiste en un bulbo del que se extiende un delgado tubo de vidrio, en el cual en su interior se encuentra el metal de mercurio. Son utilizados en varios ámbitos y espacios. Termómetro de alcohol. Es un tubo capilar de vidrio con un diámetro muy pequeño que tiene paredes gruesas, en la cual se encuentra llena de alcohol, sustancia que se dilata o contrae, es decir, sube o baja con los cambios de temperatura. Sirve para tomar o medir temperaturas del ambiente. Aquí encontramos un gráfico acerca de altitud, la distancia al mar. Para poder continuar en comunicación, ya saben que hay un horario de atención, ya se los dije en el anterior video. El horario de atención es los miércoles de 4 a 6 de la tarde. En ese horario me pueden hacer las consultas o preguntas acerca de las actividades que se van a dejar. La actividad que se va a dejar me la tienen que enviar desarrollada al siguiente correo corporativo: aerazo@colegioseltriunfo.edu.p. Hagamos lo siguiente. En la actividad que me vas a enviar, ya sea por foto o por algún documento Word o PDF,
me vas a poner principalmente tu nombre completo y el grado al que corresponde para poder evaluarte de manera eficaz. Recuerda, yo me quedo en casa, así como ustedes, y gracias por su atención. Me despido, que tengan buen día.